Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz del Mercado en el día de hoy, lunes 21 de julio. La semana pasada estuvo marcada principalmente por los datos macro que llegaban tanto de Estados Unidos como de Europa, por las tensiones entre Jerome Powell y Donald Trump y por la continuación de la temporada de resultados. Empezando por Europa, el jueves conocíamos el dato de inflación definitivo correspondiente al mes de junio, y lo cierto es que no vimos ninguna sorpresa, con el IPC general publicando en el 2% y el subyacente en el 2,3%, tal y como se esperaba. Pese a estos buenos datos de inflación, que se encuentran en la zona objetivo del Banco Central Europeo, el mercado descuenta que en este próximo 24 de julio, Christine Lagarde hará una pausa en su proceso de recortes, aunque no se descarta una bajada más antes de final de año. Precisamente este debate acerca de recortes de tipos fue una de las principales protagonistas en Estados Unidos. Y es que, una vez más, Donald Trump trataba de presionar al presidente de la Reserva Federal para que continuase con el proceso de bajadas, llegándose incluso a rumorear con su despido, hecho que posteriormente desmintió el propio presidente de los Estados Unidos. Esta situación, pese a que llegase a generar ciertos momentos de incertidumbre, no llegó a escalar realmente. De esta forma, pese a que Trump señalase que las políticas de Powell estaban costando miles de millones al país, el mercado no ve sencilla la salida de Powell y siguen reduciendo la probabilidad de recortes, siendo la de julio prácticamente nula. Y todo esto está ocurriendo en un contexto en el que, una vez más, los datos macro publicados mostraban fortaleza. Respecto al mercado laboral, vimos cómo las peticiones de subsidio por desempleo publicaban por debajo de lo esperado, y respecto a la inflación, vimos cómo, pese a que la inflación general repuntase una décima por encima de lo esperado, la subyacente lo hacía en una décima por debajo de lo esperado, situándose en el 2,7 y 2,9% respectivamente. Por último, en cuanto a las negociaciones comerciales, hemos presenciado una semana en la que, en ausencia de avances, han quedado en un segundo plano, con Europa y Estados Unidos aún sin llegar a un acuerdo. De esta forma hemos visto una semana en la que, en ausencia de catalizadores negativos, los buenos resultados de las compañías americanas batiendo expectativas han permitido nuevos avances para sus principales índices. En el caso del S&P 500, este avanzaba un 0,59%, mientras que el Nasdaq lo hacía en un 1,25%, y en Europa, en cambio, sin un impulso positivo claro, el Eurostoxx retrocedía un ligero 0,45%, mientras que el IBEX lo hacía en un 0,14%. En renta fija, con un movimiento de ida y vuelta por la volatilidad generada entre Trump y Jerome Powell, la semana cerraba con la TIR del bono americano a 10 años retrocediendo 4 puntos básicos hasta el 4,40%, mientras que el 2 años lo hacía en 4 puntos básicos hasta el 3,86%, y en Europa, el bono alemán a 10 años retrocedía en 8 puntos básicos hasta el 2,65%, mientras que el 2 años lo hacía en 4 puntos básicos hasta el 1,84%. En resumen, ha sido una semana en la que, pese a haber vivido ciertos momentos de tensión, los buenos resultados empresariales americanos han permitido una nueva semana al alza en Estados Unidos, quedando Europa ligeramente rezagada. Para esta próxima semana tendremos, entre otras publicaciones, los datos de empleo e inflación PCE en Estados Unidos y datos de inflación provisionales correspondientes al mes de julio de la eurozona. Todo esto en una semana en la que conoceremos los resultados de empresas como Alphabet o Tesla. Y esto ha sido todo por hoy en este podcast elaborado por GES Cooperativo. Nos vemos la semana que viene.